acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestro ciclo de cursos. Primero quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan, que ya han sacado un espacio en su agenda para acompañarnos, para abordar hoy un tema muy interesante que hace parte de un ciclo de cursos que venimos abordando desde la Universidad Javeriana, desde la Vicerrectoría de Extensión y Asuntos Interinstitucionales, en compañía con la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, el Observatorio de Gobierno y TIC, y en esta ocasión con Camerfirma. Entonces, mientras esperamos un minuto, mientras que llega más gente, vamos a compartir aquí, perdónenme, para poner la presentación. Entonces, como les mencionaba, empezamos, hoy es nuestro último curso del año, que pues en medio de la pandemia tuvimos que adaptarnos a estos nuevos formatos que sin duda tienen sus ventajas. Entonces hoy terminamos nuestro último curso, el ciclo de cursos que hemos denominado El futuro digital es ahora. El próximo año continuaremos con estos ciclos, con estos cursos y con este ciclo de cursos gratuitos. Para que nos puedan acompañar. Entonces, a todas las personas que nos acompañan y que están en la base de datos de la Universidad Javeriana, les haremos llegar la invitación de nuestros nuevos ciclos de cursos del próximo año, esperando que nos puedan acompañar. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es el Servicio Ciudadano Digital de Carpeta Ciudadana, que vamos a abordar con nuestra experta invitada, la doctora Gloria Marina Sánchez Bonilla. Entonces, para introducir el tema, les voy a hablar un poco del contexto y de la línea del tiempo de lo que es la carpeta ciudadana. ¿De dónde viene la iniciativa de carpeta ciudadana? Pues todo comienza con la estrategia cero papel. Realmente ese es como el antecedente más cercano que podemos traer a colación, donde a partir de esa estrategia cero papel, el Estado busca cómo ofrecer trámites digitales a los ciudadanos. Obviamente hay otras iniciativas anteriores también importantes, también enfocadas al no uso del papel, pero digamos que esa estrategia de cero papel es la que nos puede dar como nuestra base en materia de política de cara a la estrategia del gobierno para digitalizar los trámites. Entonces, el primer antecedente normativo que tenemos después de esa estrategia cero papel es la Ley 1753 de 2015. La Ley 1753 de 2015 es el segundo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Santos. En esta ley, en el artículo 45, se le dan facultades especiales al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que reglamente y defina para el país el modelo de autenticación digital y de carpeta ciudadana. Se enunciaban otras iniciativas, pero para lo que nos atañe, este es el antecedente que abre por primera vez en Colombia la puerta a la carpeta ciudadana. A partir de ahí, lo que hace el Ministerio TIC es hacer un concurso de méritos, y en este concurso de méritos selecciona una unión temporal que estaba conformada por una empresa española y una empresa colombiana, donde finalmente se contratan expertos nacionales e internacionales para que definan el modelo de carpeta ciudadana y de autenticación electrónica para el país. En virtud de ese ejercicio que hace esta unión temporal, se entrega ese trabajo al Ministerio TIC, y el Ministerio, a partir de ese entregable que hace esta unión temporal, conformada, repito, por expertos nacionales e internacionales, lo que hace el gobierno es aterrizar ese modelo en el decreto 1413 de 2017. Entonces, el decreto 1413 de 2017 lo que hace es aterrizar ese mandato que viene de la ley 1753 de 2015 y que el MINTIC aterrizó a través de una consultoría. Entonces, en el decreto 1413 se define el modelo de los servicios ciudadanos digitales, se define que hay, entre otros servicios, el de carpeta ciudadana, también uno de biometría, que hoy ya no existe, el de interoperabilidad y el de autenticación electrónica. Posteriormente a eso, con el nuevo gobierno,
Entonces, se subroga el decreto 620 de 2000, se subroga, perdón, el decreto 1413 de 2017, lo subroga el decreto 620 de 2020, que tiene algunos cambios importantes en los servicios, pero digamos que mantiene esa línea con la que se viene trabajando de los servicios ciudadanos digitales y de la necesidad de tener instrumentos que permitan que el Estado pueda ofrecer sus trámites a través de medios virtuales. Después del decreto 620 de 2020, tenemos una guía de lineamientos que aterriza cómo debe ser la implementación en las entidades de, en este caso, el servicio de carpeta ciudadana. La carpeta ciudadana, como les mencionaba, hace parte entonces del modelo de servicios ciudadanos digitales. Ese modelo de servicios ciudadanos digitales está integrado por 3 servicios base y por unos servicios especiales que están por desarrollarse. Los 3 servicios base son la autenticación digital, la carpeta ciudadana y la interoperabilidad. En nuestros cursos y quienes nos han acompañado han podido observar que ya hemos abordado el tema de la autenticación digital, también abordamos el tema de la interoperabilidad y hoy estamos abordando el tema de la carpeta ciudadana de la mano de nuestra experta. Entonces, ya ubicados en el contexto y en el tiempo, debemos decir que ese ejercicio de la carpeta ciudadana es un ejercicio que ya se ha presentado en otros países, ya diferentes países como España, Alemania, Suiza y otros países ya cuentan con modelos de carpeta ciudadana, como los que ustedes ven en la pantalla. Y estos modelos de carpeta tienen algo en común y es que pretenden ser unos buzones, unos repositorios de información donde las entidades del Estado puedan enviar comunicaciones y notificaciones a ese repositorio, a ese, digamos, sí, a esa caja, pues, que contiene, que va a contener esas comunicaciones y esas notificaciones que se hacen. El decreto 1413 establecía precisamente con base en esta experiencia internacional que la carpeta debía ser un repositorio de información, pero el decreto 620 modifica ese concepto y con esto entonces le voy a dar la palabra ya a nuestra experta para que ella nos pueda ampliar con mayor detalle todo lo concerniente a la carpeta ciudadana tal y como está concebida hoy en el decreto 620 y donde se ubica dentro de la política de gobierno digital. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Gloria Marina Sánchez Bonilla. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas con orientación en Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, máster en Derecho en Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid, España, con conocimientos en Compliance Officer y protección de datos personales. Se ha desempeñado como oficial de protección de datos en el acompañamiento jurídico precisamente del modelo de servicios ciudadanos digitales en la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, que precisamente se crea por el decreto 1413. Entonces, la doctora Sánchez es toda una, digamos, autoridad en toda esta materia de servicios ciudadanos digitales porque ayudó a concebir el modelo. Está también vinculada a la academia, al programa Servidor Judicial 2.0 y ha participado como orientadora en cursos de alfabetización digital en el país y nos acompaña y hace parte de nuestro Observatorio de Gobierno y TIC. Doctora Gloria, gracias por aceptar esta invitación y por su apoyo, como siempre. Tiene usted la palabra. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Como ya dijeron, yo soy Gloria Sánchez. Quiero agradecer en primer lugar a la Pontificia Universidad Javeriana y a Camer Firma por esta invitación a cerrar el ciclo de cursos El Futuro Digital es Ahora. Y bueno, retomando un poco lo que mencionaba el doctor García, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como ente rector y el encargado de emitir los lineamientos sobre la transformación digital del país, pues a través de su política de gobierno digital, establece una serie de componentes que los podemos ver aquí, TIC para el Estado y TIC para la sociedad.
A través de esta política se permite llevar a cabo los procesos de transformación digital en el país que tienden a transformar la forma en que ha venido trabajando, que se ha venido relacionando el Estado con los ciudadanos y a la vez cómo los ciudadanos se han venido relacionando con el Estado. De esta forma, permitiendo que los servicios que se le otorguen a los ciudadanos sean mucho más eficientes, pero lo más importante es que los ciudadanos sean los protagonistas de todo este ecosistema. ¿Cómo se va a lograr esta política de gobierno digital? Pues tiene 5 propósitos fundamentales y la forma en que se busca cumplir con la política de gobierno digital es a través de 3 habilitadores transversales. Uno de ellos es seguridad y privacidad de la información, el otro es una arquitectura de tecnología y entre ellos se encuentran los servicios ciudadanos digitales que, como bien lo mencionaba el doctor García, son esos servicios que vienen a facilitarle la vida a los ciudadanos. Dentro de esos servicios, pues tenemos interoperabilidad, tenemos autenticación y tenemos carpeta ciudadana, que es el servicio que nos trae el día de hoy a este foro. Muchos se podrán sentir identificados con estas imágenes, estoy segurísima que sí. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado asistir de un lugar a otro, sobre todo en época prepandemia, ¿cierto? Ahorita pues ya la situación ha cambiado un poco, pero en época prepandemia, ¿cuántos de nosotros ha tenido que ir de un sitio a otro cargando documentos, cargando carpetas, porque tenemos que hacer trámites, pero vamos de un lugar a otro, nos piden la misma información? ¿Cuántos de nosotros no estamos familiarizados con la fotocopia de la cédula ampliada al 150%? ¿Sí? Entonces, eso es de cara al ciudadano, ¿no? Todo el trabajo que el ciudadano tiene que realizar para poder solicitar un trámite. Entonces, ese listado de cosas que hacer, a dónde ir, el desplazamiento, el tiempo que toma, los costos que hay que invertir, demás. Y de cara a la entidad, pues es toda esa gestión documental que tiene que hacer una entidad para poder resolver los trámites de los ciudadanos, que también implica un almacenamiento de papel, como bien lo mencionaba el doctor García, pues estamos buscando esa política de cero papel. Entonces los servicios ciudadanos digitales vienen a querer resolver todo eso, a querer facilitarle la vida al ciudadano, que todo lo podamos hacer por medios digitales sin necesidad de desplazarnos, sin necesidad de invertir tiempo, costo, cansancio, estrés por la movilidad y demás que todos estamos familiarizados. Y algo positivo de la pandemia es que ha venido a acelerar toda esa transformación digital en el Estado. Creo que a nivel mundial los países no estábamos preparados para esta aceleración en la transformación digital, pero ya que nos vimos obligados a hacerlo, entonces enhorabuena, sigamos haciéndolo y sigamos trabajando para alcanzarlo. ¿Qué es entonces la carpeta ciudadana digital? Pues tal como está definido en el decreto 620, el cual subroga ese título que pertenece al decreto único reglamentario del sector TIC. La carpeta ciudadana digital es aquel servicio que le permite a sus usuarios acceder de forma digital, muy importante, es acceder digital, de una manera segura, confiable y actualizada al conjunto de sus datos, que tienen custodiadas las entidades. ¿Cuáles son esas entidades que señala ese artículo 221712? Pues son todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público del Estado colombiano, en sus distintos niveles, sectores y órdenes. También son los órganos autónomos e independientes del Estado y, muy importante, los particulares que cumplen funciones administrativas o públicas. Este servicio también permite entregar las comunicaciones, qué pena, este servicio también permite entregar comunicaciones o alertas que las entidades señaladas tienen para los usuarios. Es muy importante mencionar que es solo con la previa autorización de los usuarios. Como bien lo mencionaba el doctor García, tuvimos un cambio en el modelo de servicios ciudadanos digitales, inicialmente con lo que estableció el decreto 1413 y lo que subrogó el decreto 620, y ese cambio implicó diferentes funcionalidades para carpeta ciudadana digital. ¿Qué no es carpeta ciudadana? Y me gustaría recalcar esto por diferentes mitos o todavía creencias que hay sobre el modelo anterior. Carpeta ciudadana digital, el modelo actual no almacena datos personales. Esto es muy importante porque anteriormente el servicio era un repositorio de documentos, es decir, almacenaba todos los documentos que el usuario generaba en la interacción con el Estado, pero el modelo actual no almacena datos personales más allá que los datos mínimos necesarios para crear el registro de un usuario.
No es un espacio de almacenamiento de documentos como lo mencionaba. En el modelo actual no vamos a almacenar documentos. Ya vamos a ver entonces cuáles son las funcionalidades de carpeta. No es un sitio para realizar trámites, porque el trámite no se realiza en la carpeta ciudadana, sino que a través de la carpeta se accede a los enlaces o la carpeta redirige a los enlaces de las páginas de las entidades para realizar los trámites directamente con las entidades. Y no recibe notificación electrónica, y ya vamos a ver más adelante cuál es la recepción de información que recibe la carpeta. ¿Cuáles son entonces las funcionalidades actuales que tiene carpeta? Tenemos la consulta de información, tenemos la recepción de alertas y comunicaciones, tenemos la consulta del historial de trámites, podemos realizar solicitudes y podemos personalizar nuestra carpeta. Veamos en más detalle cada una de ellas. ¿Cuál es la consulta de información? Es que el usuario pueda saber qué información tiene la administración pública sobre él o sobre ella. Esto es muy importante porque nosotros en todos esos trámites y en todos los servicios que accedemos de la entidad pública, entregamos información y entregamos información y entregamos documento, y cada vez nos vamos dando cuenta o vamos siendo más conscientes de todos los datos que nosotros estamos entregando en todo momento de nuestro diario vivir. Entonces, esto es muy importante, que el ciudadano tenga este acceso a consultar qué información la administración pública tiene sobre él. Y de igual forma, como les mencionaba, podemos realizar los trámites partiendo de la carpeta, porque vamos a poder visualizar qué trámites tienen disponibles para realizar de forma digital las entidades, y a través de la carpeta vamos a poder iniciar esos trámites. Podemos recibir alertas y comunicaciones. Entonces, como les mencionaba, esto solo se va a hacer si el usuario lo autoriza en su carpeta. Si no lo autoriza, no recibe alertas y comunicaciones. ¿Cuáles pueden ser esas alertas? Cuando la entidad nos informa acerca del estado de un trámite que estemos realizando con ellos. Entonces, estamos realizando un trámite ante la DIAN, por ejemplo, y si nosotros autorizamos a que la DIAN nos envíe alertas a nuestra carpeta ciudadana, la DIAN nos va a poder informar si nuestro trámite ya sufrió algún cambio en su estado, o si ya finalizó, o si sigue igual el trámite. También vamos a poder ver los cambios que están generándose en los trámites. Por ejemplo, si se tiene que consultar información a otra entidad, entonces vamos a poder ver que el estado actual es que la DIAN está consultando información a otra entidad para poder resolver nuestro trámite. Vamos a poder recibir comunicaciones, noticias que las entidades publiquen que sean de interés para el ciudadano o para el usuario, o vamos a poder recibir información acerca de eventos que estén realizando las entidades que puedan ser de nuestro interés. El historial de trámites, y esto es una funcionalidad que me parece muy chévere de la carpeta, es que nosotros vamos a poder ver, vamos a poder visualizar todos los trámites que hemos realizado ante la administración pública. Entonces, eso es muy importante porque muchas veces no sabemos dónde está la información, no sabemos cuándo lo solicitamos, en qué fecha, ante qué entidad. Entonces, con este historial nosotros vamos a poder ver en un listado la información del trámite puntual que estamos solicitando, ante qué entidad estamos solicitando el trámite, en qué fecha lo realizamos, y podemos ver también un detalle de las consultas que se hicieron a las otras entidades. Entonces, esto me parece genial porque vemos esa trazabilidad de la información cuando una entidad necesita consultar a otras entidades para poder resolver nuestros trámites. Eso me parece algo súper chévere de la carpeta, que nosotros podamos ver que para resolver un trámite, la entidad a la cual nosotros estamos acudiendo tenga que consultar a 5 o a 6 entidades diferentes la información para poder resolver nuestro trámite. Entonces, ahí vemos también como ciudadanos vamos conociendo un poco cómo es esa interacción del Estado, todo ese trabajo de la administración pública. Otra funcionalidad muy importante es las solicitudes. La Ley 1581 de 2012 establece una serie de derechos para que los datos personales de los titulares sean protegidos. Entre ellos está la actualización y corrección de datos personales. ¿Qué es la actualización y la corrección de datos personales? Un ejemplo es que si nosotros cambiamos de domicilio, cambiamos de residencia y debemos actualizar nuestra nueva dirección, o cambiamos nuestro teléfono, ya sea el teléfono fijo o el teléfono celular, también debemos actualizar esa información, porque es muy importante que la misma Ley 1581 establece como una obligación de los titulares dar su información veraz y actualizada.
Es decir, que en el momento que uno de nuestros datos personales, los principales de identificación ante una entidad, cambian, es nuestra obligación como ciudadano actualizar esa información ante las diferentes entidades. Entonces, esa actualización nosotros la vamos a poder hacer partiendo de nuestra carpeta ciudadana. Y la otra, la de corrección, les cuento un ejemplo que me pasó una vez. Pues como bien lo mencionaba el doctor García, yo soy extranjera, yo soy de Honduras, entonces mi documento es una cédula de extranjería en Colombia, pero una vez por un error de dedo colocaron en la base de datos de la entidad cédula de ciudadanía, y eso legalmente tiene unas implicaciones muy fuertes porque no soy ciudadana colombiana, sino soy una extranjera residente. Entonces tuve que solicitar la corrección de ese dato para que me colocaran mi número de cédula de extranjería y no cédula de ciudadanía. Entonces es muy importante también que a través de la carpeta nosotros, si consultamos qué información una entidad tiene sobre nosotros y podemos visualizar que esa información está incorrecta o está desactualizada, inmediatamente nosotros vamos a poder hacer esa solicitud ante la entidad. Es importante recalcar que la solicitud no se tramita no se tramita en la carpeta, sino de nuevo se hace a través de los canales de atención que tiene la entidad dispuesta. La entidad tiene sus canales oficiales de atención a los titulares o a los ciudadanos, pero a través de la carpeta nosotros podemos acceder a ese canal y realizar todo el proceso de la solicitud, ya sea la consulta de información o el reclamo de corrección o actualización de información. Y por último, tenemos la personalización. ¿Qué significa la personalización? La personalización es la configuración que nosotros vamos a poder hacer de nuestra carpeta para visualizar o ver cómo preferimos nosotros visualizar la información según las necesidades o las preferencias que tengamos. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar categorías que nos interesen más ver sobre otras, educación, trámites de salud, trámites de cultura, o si preferimos ver todas las categorías de los trámites en todo momento. Entonces, esa personalización la vamos adecuando según cómo nosotros queremos visualizar la carpeta ciudadana digital. ¿Cómo funciona la carpeta en todo el modelo de contexto de los servicios ciudadanos digitales? Entonces, como bien lo mencionaba el doctor García, los servicios ciudadanos digitales interactúan unos con otros. El servicio ciudadano digital de autenticación y de interoperabilidad son los servicios base para que el servicio de carpeta ciudadana pueda funcionar. ¿Por qué? Porque la autorización para acceder a la carpeta ciudadana se realiza a través de la autenticación digital. Y el servicio de interoperabilidad permite que todas esas consultas que los usuarios hacen a las entidades y la información que las entidades le envían a los usuarios se hace a través del servicio de interoperabilidad. ¿Cómo funciona ya de forma práctica? Es decir, ¿cómo va a funcionar la carpeta? Porque todavía no está puesta a disposición al público, esperemos que dentro de poco ya la habiliten. Pero ¿cómo funciona? Entonces, el usuario, que puede ser una persona natural, ya sea colombiano o extranjero, o una persona jurídica, pública o privada, también puede ser un usuario, ingresa al portal único del Estado colombiano, gov.co, y a través de este portal es donde va a acceder a la carpeta ciudadana. En el enlace de carpeta, entonces, va a haber un registro de usuario, donde el usuario colocará unos datos mínimos para registrarse. Está establecido que los datos mínimos que pueden solicitar es el correo electrónico del usuario, el número telefónico celular y la dirección, domicilio del usuario y el nombre. Estos son los datos mínimos que se solicitarán. Hay un campo para términos y condiciones de uso y un campo para autorizar el tratamiento de los datos personales. Entonces, los usuarios que deseen o las personas que deseen utilizar la carpeta tendrán que aceptar estos términos y condiciones y el tratamiento de sus datos personales. Una vez se registran como usuario, entonces el usuario se autentica usando el nivel de confianza medio del servicio de autenticación digital. Pues como ya lo mencionaba el doctor García en otro de los foros, se explicó un poco la autenticación digital, pero aquí en resumen es esa validación que se hace de una persona, validar que la persona es quien realmente dice ser. Que si soy yo, Gloria Sánchez, la que está ingresando a la carpeta, pueda validarse a través de un mecanismo de doble factor de autenticación de que soy yo la persona que está ingresando a mi carpeta. Una vez el usuario se autentica, ya puede ingresar a su carpeta y consumir todos los servicios y todas las funcionalidades que vimos anteriormente de la carpeta ciudadana.
Y como importante recalcar de nuevo que toda la información que se consuma de las entidades y toda la información que las entidades expongan se realiza a través del servicio de interoperabilidad. Y hace poco, pues como podrán haber visto, el Registraduría hizo un lanzamiento de la cédula digital y también hicieron también el lanzamiento de la carpeta ciudadana digital, mencionaron pues el rol importante que va a tener la Registraduría en el trabajo conjunto con los servicios ciudadanos digitales para poder garantizar la identidad de todos estos usuarios que se van a ingresar a la carpeta ciudadana digital. Algo importante que recalcar también es que todo el modelo de los servicios ciudadanos digitales está, ya están haciendo unas preguntas, ya al final de la exposición vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Es importante recalcar que todos los servicios ciudadanos digitales se basan en un principio de seguridad de la información y de circulación restringida y acceso restringido de la información. Entonces, toda la información que se está enviando de las entidades a los usuarios y que los usuarios están consultando a las entidades, todo viaja por canales seguros, canales cifrados, y hay una serie de condiciones técnicas de seguridad que deben cumplir los 3 servicios ciudadanos digitales. El MINTIC, como lo mencionábamos, como órgano rector y encargado de los lineamientos de servicios ciudadanos digitales, pues emitió 2 guías de lineamientos para la vinculación y la prestación de los servicios ciudadanos digitales. La primera guía, esta guía, por cierto, fueron publicadas recientemente, fueron publicadas en septiembre de 2020 y están para consulta en la página web de MINTIC por si desean consultar más a detalle lo que cada una de ellas establece. ¿Qué establece la guía de lineamientos? Pues establece esas condiciones para la prestación de los 3 servicios ciudadanos digitales, no solo el de carpeta, sino también el de autenticación y el de interoperabilidad, para la prestación por parte de la Agencia Nacional Digital. Por si no saben, la Agencia Nacional Digital es el articulador de los servicios ciudadanos digitales, es decir, es esa entidad que articula todo el funcionamiento de los servicios, pero a la vez, y un cambio que se hizo recientemente en este modelo, es que la agencia también puede ser prestadora de los servicios ciudadanos digitales. Con relación al servicio de interoperabilidad, la Agencia Nacional Digital es el prestador exclusivo para las entidades públicas. Y con los servicios de autenticación y carpeta, la Agencia Nacional Digital los podrá prestar, así como otros prestadores. ¿Qué más establece esta guía? Esta guía, pues, es toda esa preparación que debe realizar la agencia previo a prestar los 3 servicios. Entonces, detalla una serie de requerimientos técnicos, requisitos no funcionales también, por ejemplo, atributos que deben cumplir, como la calidad de los servicios, estar monitoreando los servicios, esos niveles de servicio que le tienen que ofrecer a los usuarios. Y muy importante, creo que obviamente por mi experiencia en protección de datos personales, la parte que más me gusta es todo el tema de privacidad y seguridad de la información. Entonces, algo muy innovador que vino a colocar el decreto 620 en Colombia es que para la prestación de los servicios ciudadanos digitales se tiene que realizar una evaluación de impacto en la privacidad. La evaluación de impacto en la privacidad no es algo que contempla la normativa colombiana, sino que es algo de la normativa europea, pero el Estado colombiano, tomando esas buenas prácticas internacionales para proteger la información de los usuarios, adoptó lo que es esta evaluación de impacto y lo que es también la privacidad desde el diseño y por defecto, y lo incorporó en todo el modelo de los servicios ciudadanos digitales. Entonces, en esta guía de lineamientos es donde se establece todas esas condiciones, esos requisitos que la Agencia Nacional Digital debe cumplir para la prestación, como la evaluación, realizar una evaluación de impacto. Esto quiere decir analizar qué impacto puede tener la prestación de los servicios ciudadanos digitales en los datos personales de los usuarios. Una privacidad desde el diseño y por defecto, eso implica que la agencia debe analizar desde antes de comenzar la prestación del servicio cuáles son los riesgos a los que se pueden ver expuestos los datos personales y la información para evitarlos o mitigarlos mucho antes de que inicie la prestación del servicio. Y obviamente pues establece el cumplimiento de la normativa colombiana de la ley 1581 de protección de datos personales. La otra guía que establece, que emitió MINTIC, es la guía para la vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales. Esta guía establece esas condiciones y pasos que deben cumplir los sujetos obligados, las entidades que vimos anteriormente,
para preparar, adecuar, integrarse y usar los servicios ciudadanos digitales. Entonces, todas esas entidades de orden nacional, de orden territorial o los particulares que cumplen funciones públicas deben revisar esta guía para verificar qué son esos pasos y esas condiciones que deben cumplir para incorporarse a los servicios ciudadanos digitales. Hay una serie de requisitos que establecen, por ejemplo, los servicios que deben desarrollar para exponer, cuáles son esos servicios que la entidad va a poner a disposición de los usuarios de carpeta ciudadana para que puedan consultar su información, cuáles son esos servicios que le van a ofrecer a los usuarios para que puedan recibir alertas y comunicaciones por parte de la entidad, y toda esa información que la entidad tiene que poner disponible de forma digital para que el usuario pueda utilizar todas las funcionalidades de la carpeta ciudadana. Entonces es una serie de pasos que deben cumplir todas estas, los sujetos obligados. Veamos entonces cuáles son algunos de los retos y beneficios de la implementación de la carpeta. Con ese cambio de modelo que se tuvo de la carpeta ciudadana, de que antes era un repositorio de información y ahora no lo es, eso ha implicado que el modelo actual de carpeta sea menos costoso y de más rápido despliegue, porque como el modelo anterior implicaba almacenar documentos de todos los usuarios, eso conllevaba un despliegue de infraestructura, un despliegue de tecnología muy grande. Cuando se eliminó esa funcionalidad de carpeta, entonces el modelo actual pasa a ser mucho más fácil para desplegar. Y como les comentaba, pues en el evento de lanzamiento de la cédula digital, la ministra TIC, Karen Abudinen, mencionó que la carpeta va a estar disponible en el primer trimestre de 2021. Entonces, el decreto 620 que subrogó salió este año y unos meses después ya vamos a poder tener acceso a la carpeta ciudadana. Entonces, eso nos demuestra que el despliegue de todo el servicio de la plataforma ha sido mucho más rápido que con el modelo anterior. Otro beneficio de la carpeta es, pues como les mencionaba, visualizar todo como ese mapa de consulta de informaciones que una entidad tiene que hacer para poder resolver nuestro trámite. Entonces ahí vamos a poder saber exactamente dónde está nuestra información, quién la tiene, cómo la están tratando, para qué la están consultando. Entonces, si a mí como ciudadana me genera una inquietud de por qué está, volviendo al ejemplo de la DIAN, por qué la DIAN está consultando mi información con esta otra entidad o con este ex empleador mío. Ah, no, pues porque tiene que ver ese reporte que el ex empleador hizo sobre las retenciones que me aplicaron a mí como empleada. Sí, entonces me parece que eso es un beneficio muy importante, ver esa trazabilidad y esa transparencia de qué entidad está tratando mis datos, qué tan veraces son esos datos, porque puede ser que nosotros hicimos un trámite hace mucho tiempo ante una entidad y ya nos mudamos de casa, nos mudamos de ciudad y la información está muy desactualizada en esa entidad, entonces vamos a poder acceder a corregir o actualizar nuestra información. Me parece que eso es uno de los beneficios más importantes. Y los retos, hay unos retos muy grandes, definitivamente, pues como lo hablábamos, toda la transformación digital en este año especial de 2020, en época de pandemia, ha sido unos retos muy grandes para todos los gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Creo que el reto más grande que tiene la carpeta ciudadana es que para que sea atractiva para los usuarios, se necesita que tenga una amplitud de oferta de servicios, es decir, que muchas entidades estén integradas a los servicios ciudadanos digitales y estén ofreciendo esa consulta de información, esa consulta de trámites. Y para hacer todo esto se necesita que las entidades estén integradas al servicio de interoperabilidad y que expongan sus servicios de forma digital. Entonces, en esta guía de vinculación se establece esa serie de pasos y de condiciones que tienen que cumplir las entidades, que es bastante, ¿no? O sea, es una labor muy grande que tienen que hacer las entidades para poder incorporarse e implementar los servicios ciudadanos digitales. Entonces, creo que eso es uno de los retos más grandes, para que la carpeta realmente sea atractiva a los usuarios, pues tienen que haber muchas entidades incorporadas al ecosistema de los servicios ciudadanos digitales. Creo que otro de los retos grandes es la gradualidad de la implementación. El decreto 620 establece que estas entidades o estos sujetos obligados tienen cierto tiempo
para implementar los servicios ciudadanos digitales. Entonces, por ejemplo, las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional y los particulares que desempeñan funciones públicas tienen un plazo de 9 meses a partir de la publicación de las guías. A partir de la publicación de la guía de vinculación. Entonces, pues ahí ya tenemos una certeza más clara de cuándo tendrían que implementar estas entidades o ya tendrían que estar implementando los servicios ciudadanos digitales, pero sin embargo, las entidades públicas del orden territorial, el decreto establece que implementarán los servicios ciudadanos digitales en función de su disponibilidad presupuestal. Y pues todos sabemos que las entidades territoriales, algunas podrán tener un presupuesto muy grande que podrán utilizar para implementar los servicios, otras no, las de las regiones más remotas tendrán mucha dificultad para asignar una parte de sus presupuestos, de sus ya presupuestos limitados, para asignarla a la implementación de los servicios ciudadanos digitales y a toda esta implementación de una transformación digital. Entonces, creo que esa gradualidad de la implementación de los servicios por parte de las entidades también implica que en algunas zonas se llegue a utilizar más rápido la carpeta ciudadana o que más usuarios la utilicen que en otras zonas. Ya en las regiones a nivel territorial puede ser más difícil que la carpeta ciudadana sea utilizada por bastantes usuarios. Y otro reto que considero que es bastante grande es que la implementación, bueno, que esta guía para vinculación establece que tanto la implementación como la infraestructura de las entidades públicas para hacer ese intercambio de información, es decir, para incorporarse a la plataforma de interoperabilidad, para utilizar el servicio de interoperabilidad y para vincularse a los servicios de autenticación y de carpeta, proviene de los recursos propios de cada entidad. Entonces, eso va muy de la mano con la gradualidad, ¿no? Porque tenemos que la entidad tiene un tiempo para establecer, las entidades de nivel nacional tienen un tiempo para implementar los recursos, los servicios, pero las entidades territoriales tienen que hacerlo con sus propios recursos y el tiempo dependerá de lo que sus propios recursos les permita. Entonces ahí pues nos ponen un poco entre la espada y la pared para los usuarios de esas regiones, de cuándo realmente van a poder utilizar con los beneficios y con todas las funcionalidades que ofrece la carpeta ciudadana digital. Se me pasó mencionarles la fecha, el decreto 620 fue publicado en mayo, el 2 de mayo de 2020, es decir, perdón, no, la guía. La guía fue publicada en septiembre de 2020, como les mencionaba, entonces a partir de la fecha de publicación de la guía se cuentan 9 meses y a los 9 meses ya las entidades de orden nacional tendrán que estar implementando los servicios ciudadanos digitales. Eso es de forma muy, muy general, no tan técnica, veía que aquí habían unas preguntas técnicas, pero esto es carpeta ciudadana digital. Estamos a la espera de que Mintic y la Agencia Nacional Digital pongan a disposición la carpeta en el portal GovCo para que la podamos utilizar. Estamos a la expectativa de que en cualquier momento lo hacen. Ya en el evento de lanzamiento de la cédula digital, la ministra Karen Aubinen mostró un video muy rápido de cómo se ve la carpeta que ha desarrollado la Agencia Nacional Digital, así que estamos a la espera de que salga publicada la carpeta para poder utilizarla. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a dar paso a preguntas y respuestas. Héctor, tú me dirás, vamos respondiendo. Bueno, pues muchas gracias por la exposición. Ha sido muy claro. Yo creo que tenemos un contexto general de lo que es la carpeta, de cuáles son sus implicaciones, dónde se ubica dentro de la política de gobierno digital, cuáles son los retos, cuáles son los beneficios. Yo creo que muy clara la explicación, doctora Gloria. Muchas gracias. Yo creo que todos los que estamos acá cada vez tenemos más claro qué es la carpeta y qué son los servicios ciudadanos digitales. Sin duda, debemos ahondar y debemos profundizar en cada una de estas guías. Yo creo que ese va a ser uno de los ejercicios del próximo año en nuestros ciclos de nuestros cursos, donde ahondemos y profundicemos cada vez más en estos servicios ciudadanos digitales. Tengo varias preguntas que quiero que compartamos y discutamos acá un poco. Ahí veo también que nuestros participantes también han hecho varias preguntas, entonces empiezo con la primera pregunta. La oí, doctora Gloria, diciendo que en efecto usted considera que fue positivo el cambio
de pasar de la carpeta concebida en el decreto 1413 como un repositorio a pasar a la carpeta del decreto 620 como una pasarela. Quiero hacerle una pregunta. A mí me inquieta que en los demás países del mundo y que sirvieron de base, que ya tienen carpeta y que sirvieron de base para estructurar nuestro modelo de carpeta, todas esas Sí. carpetas son concebidas como un repositorio y un repositorio donde las personas pueden almacenar sus documentos y donde de cierta forma el gobierno, si se quiere, le organiza sus documentos y digamos todos aquellos documentos que vaya a intercambiar con entidades del Estado. Entonces también era una forma, a mi modo de vista, de organizarle su interacción con el Estado a las personas. Ahora que pasamos a una carpeta que ya no es un repositorio, me parece, no, y aquí viene la pregunta, ¿no le parece a usted que se desdibujó de cierta forma el concepto de carpeta, entendiendo la carpeta como su nombre lo indica, como, Sí. como un repositorio o como un espacio donde yo deposito documentos y ahora pareciera no ser una carpeta, sino más bien como una pasarela, pareciera más ser un proyecto de interoperabilidad que de carpeta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, eh, de hecho, claro, ha tenido muchas críticas, tanto positivas como negativas, ambos modelos, ¿no? A mí me gustaba muchísimo el modelo anterior, justo por eso, todas esas experiencias de todos los países y ya que hemos visto con varias herramientas virtuales que nos ofrece la época actual de repositorios unificados de información, de documentación, entonces creo que era un modelo bastante interesante contar con un solo espacio virtual en donde tener toda nuestra documentación, resultado de nuestra interacción con el Estado. Sin embargo, ese modelo, una vez salió publicado el decreto 1413, se publicaron unos manuales de condiciones de cada uno de los servicios y se recibió retroalimentación de tanto el sector público como el sector privado, de la ciudadanía en general, de la organización civil también. Las, la, las observaciones eran muy negativas porque había mucho temor sobre la protección de la información que si ese repositorio quedaba almacenado en la nube, entonces había mucho temor qué iba a pasar con esa información, qué iba a pasar con la seguridad de la información, si iban a hackear o si no, si se iban a robar mis datos, si los iban a vender, sí, mucho temor por parte de la organización civil, de la ciudadanía en general. Eh, También porque históricamente los ciudadanos siempre han desconfiado un poco del Estado y lo que el Estado hace con la información de los ciudadanos. Entonces, ya el Estado ya tiene nuestra información, ¿no? Cada trámite que nosotros hacemos, aportamos documentos, aportamos datos personales y demás, y estamos obligados a hacerlo porque es parte de la función del Estado y nuestra obligación como ciudadanos. Pero más allá de eso, el decir va a haber un solo repositorio y el Estado va a tener acceso a colocar toda la documentación ahí, eso le generó mucha inquietud y mucho temor a la ciudadanía. Entonces creo que con todas esas observaciones, esos ejercicios de participación ciudadana que se realizaron, se decidió a nivel de gobierno, se decidió cambiar el modelo. El modelo actual, pues sí, el nombre carpeta ha tenido un poco de discusión por lo mismo, porque uno dice, pero una carpeta, su definición implica que voy a almacenar información o documentación y a la carpeta actual no nos permite almacenar nada de eso. Pero más allá, lo que sí nos permite la carpeta es conocer esos datos, ¿no? Que eso también siempre ha sido muy difícil, también por falta de conocimiento de los ciudadanos, de que usted puede ir ante una entidad y solicitarle, infórmeme qué datos tiene sobre mí y cómo los está tratando y para qué, con qué finalidades. Que eso es algo que la ley 1581 de 2012 vino a garantizar ese ejercicio de nuestros derechos como titulares y propietarios de nuestra información. Entonces, que la carpeta sea esa herramienta que nos permita consultarle a todas las entidades desde un solo sitio, porque si no me tocaría ir, ¿no? A cada una de las entidades o tengo que ingresar a cada una de las páginas web de las entidades, entonces con el portal GovCo que se unifica en un solo sitio todos los trámites que el Estado ofrece y a través de la carpeta yo voy a poder iniciar mis consultas, me parece que es algo muy positivo del modelo actual. Eh, Algo que no sería positivo es que yo puedo iniciar el trámite a través de mi carpeta, ¿no? Yo puedo iniciar el ciclo del trámite, de la solicitud,
puedo ver el estado, puedo ver cuándo cambia, cuándo finaliza, pero no lo puedo terminar. ¿Por qué? Porque como la carpeta ya no recibe la notificación electrónica, entonces la notificación ya final de que ese trámite fue resuelto no me va a llegar a la carpeta. La carpeta me va a llegar de que el estado cambió y que finalizó, pero para yo poder acceder al documento o al acto administrativo que la entidad emita para resolver mi trámite, pues voy a tener que ir al medio que yo autoricé al que me notificaran. Entonces puede ser o presencialmente, ¿no? O el medio electrónico según lo que establece el Código de Procedimiento Administrativo. Entonces el medio electrónico que yo seleccione como mi correo electrónico, tendré que ir de mi carpeta a mi correo electrónico para poder ver cuál fue ese acto administrativo que la entidad me envió para dar solución a mi trámite. Entonces, creo que tiene sus pros y sus contras. Eh, no podría decir si el modelo anterior era mejor que el modelo actual. Yo creo que tendremos que ver una vez podamos utilizar la carpeta, ver esos pros y esos contras ya en la práctica, pero creo que igual el modelo actual tiene mucha validez y puede ser de mucha utilidad para los usuarios. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Muy interesante entender eso porque sé que se ha presentado mucha discusión con Sí, respecto a la carpeta y a uno le sigue quedando la duda y precisamente sobre la notificación era mi segunda pregunta. sí, Eh, Entendemos y entendíamos bajo el decreto 1413 que a mí me enviaban me notificaban en mi carpeta, es decir, como era un repositorio, las entidades del Estado a través del modelo de interoperabilidad y a través de mi carpeta me hacían llegar, digamos, las notificaciones a mi carpeta. Ahora, como la carpeta no es un repositorio, para entenderlo un poco más, ¿cómo van a funcionar las notificaciones en sede administrativa? sí. Eh, el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo establece la notificación electrónica como un medio válido para poder notificarle al administrado el resultado de esos actos administrativos, ¿no? Y la carpeta ciudadana, el modelo anterior, iba a entrar a ser parte de uno de esos medios electrónicos establecidos para que el administrado pudiera seleccionar recibir la notificación electrónica ahí. Entonces, antes íbamos a tener la opción de yo como Gloria Sánchez quiero recibir mi notificación electrónica en mi correo electrónico o la quiero recibir en mi carpeta ciudadana. Con el cambio que se realizó en el modelo de carpeta en el que se elimina la notificación electrónica y se deja solo alertas y comunicaciones, yo como Gloria Sánchez podré de igual forma seguir recibiendo notificación a través de medios electrónicos según lo que dispongan las entidades, las opciones que den las entidades y según lo que yo seleccione. Entonces, el correo electrónico podrá seguir siendo utilizado o cualquier otro medio digital que establezcan las entidades y también depende de la entidad de qué forma pueda llegar la notificación electrónica al administrado. Pero lo importante es que esa notificación, para que quede surtida, tiene que ser a partir de la fecha y hora en que el administrado accedió a la notificación. Entonces ahí es la clave de que la administración pueda demostrar en qué momento Gloria Sánchez ingresó a su correo electrónico, vio el correo que le envió la entidad, ingresó al correo y vio y leyó la notificación electrónica, ¿sí? Porque puede ser que yo ingrese a mi correo, pero no abra la notificación electrónica, entonces todavía yo no estoy notificada. Yo como Gloria Sánchez no estoy notificada hasta que la administración pueda certificar en la fecha y hora puntual en la que yo accedí a esa notificación. Perfecto, muy clara la respuesta también, muchas gracias. Aquí voy a complementar esa pregunta con una que nos hace Andrés Salcedo, y es si en algún momento en la carpeta se podrán realizar notificaciones o está limitada a comunicaciones y alertas. Tal cual está el modelo actual y lo establece el decreto 620, solo se pueden recibir alertas y comunicaciones. Tendría que haber un cambio en la normativa, particularmente en el título 17 del decreto, donde se establece lo de pues las funcionalidades que tiene Carpeta Ciudadana. Tendría que haber un cambio en la normativa para poder permitir notificación electrónica. Perfecto, gracias, doctora Gloria. Yo creo que también en algún momento se va a desarrollar un poco todo el tema del correo electrónico certificado. Esa es una discusión que Sí, tuvimos aquí en algunos de nuestros cursos donde hablábamos de precisamente de en qué momento se entiende recibida la notificación y hablábamos de las diferencias en que hay entre un correo tradicional y un correo certificado
y cómo el correo tradicional pues representa una serie de retos muy importantes que ya supera el correo Sí. electrónico certificado, que ya lo tenemos en varios países, pero todavía hay países que desconocen de nuestra región que todavía siguen utilizando el correo tradicional. Vamos a ver en sector Sí. justicia cómo evoluciona. Voy a leer ahora la pregunta de Karen Sanabria, que nos pregunta, eh, y refiriéndose al tema de la actualización de datos, en la carpeta esa posibilidad nos dice, es decir, que con esa opción de actualización de datos por medio de la carpeta ciudadana, las entidades se ven obligadas a tomar la información desde la carpeta o debo seguir notificando a las entidades. Sí, es muy importante porque todo el trámite siempre se va a realizar ante la entidad. Es decir, el trámite no se hace en la carpeta, en el espacio virtual de la carpeta, sino que se hace en el espacio virtual de la entidad pública. A través de la carpeta ciudadana yo puedo, con los enlaces que me muestran de trámites que ofrecen las entidades o de canales de atención que tienen las entidades para resolver mi actualización de datos, por ejemplo, mi solicitud de actualización de datos, yo puedo dar clic en ese enlace, el cual me va a redirigir a la página web de la entidad. Pero todas las actuaciones se realizan con las entidades, con la responsabilidad de la entidad, bajo la custodia de la información que tienen las entidades y bajo esa misma obligación de proteger la información y de aplicar las medidas de seguridad. Perfecto, muchas gracias. Vamos a leer ahora otra pregunta también de Andrés Salcedo, quien nos pregunta, ¿será obligatorio contar con la carpeta ciudadana para realizar trámites con entidades del Estado? Sí, eso es muy importante. Las mismas guías establecen que los lineamientos de carpeta ciudadana son obligatorios para la agencia como prestador de los servicios ciudadanos digitales o la agencia como prestador de la carpeta ciudadana digital. Pero el uso de la carpeta por parte de los usuarios es completamente optativo. ¿Sí? Las entidades públicas también, o los sujetos obligados, como lo mismo lo dice, están obligados a implementar los servicios ciudadanos digitales. Pero el uso que el ciudadano realice, tanto del servicio de carpeta como de autenticación digital, es optativo. Perfecto, muchas gracias. Quedó también claro que es optativo y digamos que quienes quieran adelantar trámites con el Estado a través del modelo de servicios ciudadanos digitales, pues deberán registrarse en el sistema. Como bien Sí, lo dice la doctora Gloria, pues si no están registrados en el sistema, pues no podrán hacer uso de los servicios ciudadanos digitales. Entonces, no es obligatorio, es quienes quieran realizar trámites, los trámites digitales que ofrece el Estado a través de este modelo deberán registrarse en el modelo, pero claro, como lo menciona la doctora Gloria, será opcional y la persona tendrá, por supuesto, su derecho de seguir haciendo los trámites presenciales, pero lo que se quiere acá precisamente en virtud de esta estrategia, de esa política de gobierno digital, es que llevar a la ciudadanía, a las entidades del Estado, a esa transformación digital que hoy en día se hace más palmaria. Acá hay una pregunta un poco técnica, la voy a leer a ver si logramos, si doctora Gloria, sí. logramos contestarle a Karen y nos pregunta cuáles serán los mecanismos técnicos para garantizar la protección de los datos personales. Ella, también usted lo mencionaba ahora que es muy importante esa protección de datos personales, entonces, ¿por qué no, doctora Gloria, explicamos un poquito más cuál es el énfasis que ha hecho este modelo en la protección de datos personales? Sí, ¿cómo garantizamos? La ley 1589-2002 establece una serie de requisitos y obligaciones que se deben cumplir para proteger los datos personales. Pero cómo llevamos eso a la práctica es a través de las medidas de seguridad de la información que se implementen. Entonces, estos mecanismos técnicos que nos consulta CARES es en la guía de lineamientos de los servicios ciudadanos digitales se establecen todos esos mecanismos técnicos que la Agencia Nacional Digital debe implementar para proteger la información, como por ejemplo, se recomienda la implementación de prácticas internacionales, la ISO 27001 de medidas de seguridad de la información, se establece que se cuente con un centro de datos
que cuente con unas medidas tanto técnicas como administrativas como humanas, ¿no? Porque no solo es la seguridad a nivel técnico de infraestructura de los equipos, sino las medidas de seguridad que tienen que tener todas las personas que van a tener acceso a esa infraestructura, a esos equipos, todas esas medidas administrativas y operativas, es decir, los procedimientos que se deben de aplicar para gestión de incidentes, para reporte de incidentes, para mitigar posibles incidentes de seguridad que lleguen a suceder. Y la autenticación, sí, ya la guía de alineamientos establece que la autenticación de la carpeta ciudadana se va a hacer a través de un nivel de confianza medio. Es decir, este nivel ya solicita un doble factor de autenticación para garantizar que la persona que esté ingresando es quien dice ser. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la respuesta, también muy clara. Voy a hacer, ya para finalizar, tenemos dos preguntas adicionales. La primera es frente a que sea la Agencia Nacional Digital un posible prestador de servicio. Veíamos que el decreto 1413 y un poco todo el estudio que venía de atrás nos llevó a un modelo de mercado, es decir, a un modelo competitivo de competencia, mejor, donde los operadores o quienes quisieran ser operadores de carpeta, autenticación e interoperabilidad en un escenario de competencia podían acceder y volverse prestadores del servicio. Ahora vemos que la agencia dice, no, yo soy el prestador exclusivo del servicio de interoperabilidad, como usted lo mencionó, pero también pueden serlo de carpeta y también pueden serlo de autenticación. Entonces, y ya como usted lo mencionó también, la ministra en el lanzamiento de la cédula digital lo anunció, que ellos ya tenían la carpeta. Entonces, ¿cómo ve usted ese tema de competencia entre la agencia y los operadores y ese cambio que hubo de un escenario de un mercado de competencia a un escenario donde se vuelve, digamos, o se hace público la prestación en cabeza de la Agencia Nacional Digital? Sí, pues importante mencionar que el decreto 620 establece esa exclusividad en la prestación del servicio de interoperabilidad por parte de la Agencia Nacional Digital para las entidades públicas. Y dice que también la agencia podrá prestar los servicios de autenticación y carpeta ciudadana. En ese podrá, la agencia ya ha venido trabajando en el despliegue de la plataforma de ambos servicios, pero el decreto establece que podrán ser prestadores de los servicios ciudadanos digitales entidades pertenecientes tanto al sector público como privado, siempre bajo un esquema que coordine la Agencia Nacional Digital y cumpliendo los lineamientos que expida MINTIC. Entonces, la definición de prestador de los servicios ciudadanos digitales deja abierto a que hayan más prestadores de los servicios ciudadanos digitales para autenticación y para carpeta, porque para interoperabilidad para las entidades públicas sí es exclusivo de la agencia. Pero el mismo decreto, y creo que fue algo de lo que no quedó establecido en el decreto 620, no establece cuáles van a ser esos lineamientos para los otros prestadores o cuándo se deberán publicar, por ejemplo. Entonces, las dos guías que MINTIC expidió, una es para la Agencia Nacional como prestadora de los tres servicios y otra es para las entidades que deben vincularse a los servicios. Pero todavía no se ha establecido, no se ha mencionado cuáles van a ser los lineamientos que deberán cumplir otras entidades interesadas en ser prestadores de los servicios. Entonces, eso es importante porque también una de las ventajas que ofrece el servicio de autenticación y carpeta es que el usuario podrá escoger el prestador que desee y que podrá portarse de un prestador a otro. Entonces, así como la portabilidad numérica que hacemos, yo podré portarme de un prestador de un servicio a un prestador a otro prestador del mismo servicio. Pero, como lo menciono, todavía no se ha establecido, es algo de lo que se está a la espera que MINTIC mencione, cuáles serían esos lineamientos para que otros prestadores puedan vincularse, puedan utilizar los servicios, puedan ofrecer los servicios a los usuarios y cómo funcionarían esas condiciones, ¿no? de varios prestadores. Entonces estamos a la espera de que se defina. Perfecto, doctora Gloria, muy clara también la respuesta. En efecto, cuando uno ve los 4 niveles de garantía del modelo que trae el 620, bajo, medio, alto y muy alto, uno ve en los niveles bajo y medio el uso de firma electrónica, el nivel bajo una clave, una contraseña, en el medio también clave de contraseña más un segundo factor como puede ser un OTP enviado al correo, más un formulario de preguntas y respuestas contra el Archivo Nacional de Identificación, y uno ve a la Agencia Nacional avanzando en esos dos niveles.
pero todavía Sí, estamos y está por escribirse qué pasa con el nivel 3, que está la firma digital y las entidades de certificación digital, cómo se van a incorporar ellas al modelo y cómo se va a incorporar también la biometría facial, que ya la anunció la registraduría, de la mano de la sí, cédula digital y no digital, porque conviviremos un buen tiempo con los dos plásticos. Doctora Gloria, una última pregunta. ¿Usted cree que ese sí. plazo de transición se va a cumplir dado los avances, y usted que estuvo en la agencia, dado los avances que tiene la agencia en el modelo? ¿Usted cree que ese periodo de transición sí se va a cumplir o se va a ampliar, como suele suceder con este tipo de Sí. normas de gobierno digital, desafortunadamente? En una opinión muy personal, yo creo que la situación actual ha complicado la cosa para todo el país, ¿no? Para todas las entidades y para el sector privado también. Entonces, nadie se estaba esperando esta pandemia que a inicios de marzo considerábamos que iba a durar unos cuantos meses y ya llegamos a diciembre y vemos que va para largo. Entonces, creo que es muy probable que los plazos se amplíen justo por esta coyuntura, por esta dificultad en la que se están viendo todas las entidades. Adicionalmente, pues hay varias regiones de Colombia que se vieron afectadas por el huracán. Entonces, creo que definitivamente las prioridades ahorita de algunas entidades sí, de algunas ramas podrán enfocarse a otros puntos y creo que es algo que el gobierno debe tomar en consideración para ver si se deja el plazo tal cual está o si se amplía un poco más para darle espacio a las entidades de que puedan adaptarse a lo que estamos viviendo y hacer toda esta implementación en tecnología. Bueno, doctora Gloria Marina Sánchez Bonilla, ha sido un placer conversar con usted en este espacio, que nos haya contado todas estas experiencias y que nos haya compartido su conocimiento en el tema de carpeta ciudadana. Yo creo que se me quedaron varias preguntas en el tintero, pero espero que en unos próximos espacios las Sí. podamos ir resolviendo para ir aclarando cada vez más este tema y decantando cómo va a ser su implementación. Quiero agradecer a todos los participantes, a la Universidad Javeriana, a la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, al Observatorio de Gobierno y TIC y a Camerfirma, quien les habla Héctor García, director del Observatorio de Gobierno y TIC y presidente de Camerfirma. Muchas gracias, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año y que espero que nos sigan acompañando en nuestros cursos y en nuestro ciclo de cursos sobre transformación digital. El futuro digital es ahora. Bendiciones para todas, doctora Gloria, nuevamente un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los asistentes. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias.